Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a realizar una actividad que ya hemos visto en videos anteriores, cómo programar dos semáforos, pero ahora lo haremos en texto estructurado. Este es otro lenguaje de programación que nos permite utilizar códices. El objetivo es crear el código en texto estructurado y también realizar una pequeña visualización para ayudarnos a ver que nuestros dos semáforos funcionen correctamente. Queremos lograr algo similar a esto. Tenemos nuestros semáforos, el semáforo 1, el semáforo 2 y pues la secuencia es que dura 5 segundos la luz verde encendida. Después de esos 5 segundos se enciende durante 3 segundos ámbar y por último se enciende la luz roja por 8 segundos. De la misma manera es el tiempo, la duración en cada uno de los colores del semáforo 2. Y esta secuencia se repite de manera cíclica una y otra vez. Entonces este es el objetivo del video. Los invito a suscribirse al canal en caso de que no lo estén. Si les gusta, de verdad que un like nos ayuda mucho. Y también los invito a activar la campanita. Bueno, pues vamos a hacer esta práctica desde cero. Vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys, como pueden ver. Solamente mencionar la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16 de 64 bits. El nombre que le dimos a nuestro proyecto es práctica-109. El dispositivo que utilizamos es Codesys Control Win versión 3 x64 y el lenguaje de programación de nuestro programa principal elegimos texto estructurado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear las variables. Las podemos ir creando conforme vayamos avanzando, pero lo ideal es crear aquí las variables. Necesitamos una variable para cada lámpara de nuestros semáforos, es decir, necesitamos 6 y también un temporizador para cada una de las lámparas. Vamos a comenzar con B luz verde-1 de tipo booleano y cerramos con punto y coma. Después es B luz ámbar-1 de tipo booleano también. Roja-1 también de tipo booleano. Lo que vamos a hacer ahora es, para no volver a escribir, copiamos, brincamos un renglón y un truco aquí pues es simplemente ponerles como que una identificación, el número. El 1 corresponde al semáforo 1 y estas corresponden al semáforo número 2. Vamos a poner aquí / y ponemos un comentario. Vamos a poner aquí lámparas y en la parte de abajo vamos a poner / temporizadores. Muy bien, y aquí vamos ahora a crear un temporizador para cada una de las variables. Ton luz verde-1 de tipo ton, cerramos con punto y coma. Ton-luz-ámbar-1 punto y coma y ton-luz roja-1 dos puntos tipo ton y cerramos con punto y coma. Ok, y hacemos lo mismo. Vamos a copiar, brincamos un renglón y ahora aquí nada más cambiamos el 1 por el 2 y así todo esto corresponde al semáforo 1 y esto corresponderá al semáforo número 2. Ahora sí vamos a comenzar. Aquí una condición es que siempre cuando iniciemos pues vamos a iniciar con un valor de inicio para dos variables. En este caso para la luz verde vamos a poner aquí en verdadero. Esta va, siempre que le demos aquí en run, va a iniciar encendida. Por lo tanto, si la luz verde del semáforo 1 está encendida, pues la luz roja del semáforo 2 deberá estar encendida. Vamos a ponerla aquí en verdadero. Y hasta aquí ya digamos que ya terminamos esta parte de la declaración de variables. Nos vamos a la lógica. Vamos a comenzar con los temporizadores. Tenemos que escribir aquí primero el temporizador número 1 de la luz verde. Vamos a abrir paréntesis y nos aparece este recuadro de ayuda. Lo que nosotros vamos a utilizar son las
variables de entrada in y pt. Escribimos aquí in, le damos enter. Después tenemos que poner punto y coma y vamos a indicar la variable a la que corresponderá nuestra entrada in. En este caso es bluz verde 1. Después ponemos coma y ahora indicamos la segunda entrada, que es pt, igual punto y coma, y aquí vamos a indicar el tiempo. En este caso habíamos dicho que son 5 segundos los que durará encendida nuestra luz verde. Ahora vamos a hacer lo mismo con la luz ámbar. Ponemos aquí, abrimos paréntesis, ponemos sin, dos puntos igual, b luz ámbar 1, ponemos coma y ahora indicamos pt. pt, recordemos que es preset value, es el tiempo que nosotros queremos que dure nuestro temporizador. Vamos a poner aquí t 3 segundos, cerramos con paréntesis y por último tenemos ton-luz roja 1, abrimos paréntesis, ponemos también la entrada in, dos puntos igual, y en este caso pues corresponde a la señal b luz roja 1, ponemos coma, la segunda entrada que sería pt, y en este caso sería la suma de 5 segundos más 3 segundos, por lo tanto sería t 8 segundos, perdón, 8 segundos, y ya sería todo. Cerramos con paréntesis, punto y coma. Como el funcionamiento es igual para ambos temporizadores, vamos a copiar y pegar en la parte de abajo. Lo único que tenemos que hacer es poner ahora aquí el 2 y el 2 que corresponden al semáforo número 2. Aquí ponemos un 2, ponemos un 2 y por último aquí un 2. Aquí están los temporizadores, entonces cada uno de los temporizadores va a iniciar cada vez que la luz de su, digamos que corresponde al mismo nombre, se ponga en 1, y cuando se cumpla ese tiempo, pues ahora seguirá la lógica que vamos a hacer a continuación con puras condiciones if. Vamos a poner un if si el temporizador luz verde su salida punto Q es igual a verdadero, es decir que llega a contar los 5 segundos, en ese momento, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que se apague la luz verde. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos b luz verde y ponemos igual y escribimos falso. De esa manera estamos apagando la luz verde. Cuando se apaga la luz verde, ¿qué se enciende? Pues se enciende la luz ámbar. Ponemos la señal, punto y coma, y ahora ponemos verdadero. Cerramos con punto y coma. Ok. Ahora vamos a poner otro if. Vamos a poner ton luz ámbar 1. Ahora es el que está encendido luz ámbar. Ponemos luz ámbar 1. Ponemos punto Q. Cuando su salida sea verdadero, es decir, cuando alcance a contar 3 segundos, en ese momento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues nosotros debemos de apagar luz ámbar, dos puntos igual, y ponemos falso. Cerramos con punto y coma. ¿Qué se enciende después de que se apaga luz ámbar? Pues se enciende la luz roja. Dos puntos igual, ponemos aquí verdadero, ponemos true, cerramos con punto y coma. Y por último, el temporizador que nos falta es el de la luz roja. Ponemos if ton luz roja 1 punto Q es igual a verdadero, es decir que cuenta hasta 8 segundos. En ese momento, ¿qué es lo que queremos nosotros? Pues que se apague la luz roja. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos la variable, dos puntos igual, ponemos falso y cerramos con punto y coma. Y cuando se apaga la luz roja, ¿qué es lo que se enciende? Pues ahora se enciende la luz verde. Ponemos dos puntos igual, ponemos verdadero. Y de esta manera ya tendríamos el ciclo de nuestro semáforo. Se apaga luz roja, se enciende luz verde y ahora inicia el temporizador de luz verde. Cuando termine, se apaga luz verde, inicia luz ámbar. Se apaga luz ámbar, inicia luz roja. Se apaga luz roja, inicia luz verde. Y así lo seguirá haciendo de manera, digamos, como cíclica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros?
pues vamos a copiar esta lógica y la vamos a pegar en la parte de abajo. Aquí vamos a poner nada más // vamos a poner semáforo número 2, brincamos renglón y en la parte de abajo vamos a poner semáforo número 1. Muy bien, aquí lo único que haremos es cambiar el nombre. Vamos a poner un 2, un 2, un 2, que corresponde a las señales de nuestro semáforo número 2. Muy bien, aquí vamos a poner también un 2, un 2 y por último un 2. De esta manera, pues en teoría nuestro semáforo ya está funcionando. Lo podemos probar aquí en línea, pero yo preferiría de una vez crear la visualización. Vamos a crear aquí, agregar una visualización. Vamos a hacer esto un poquito más grande, esta ventanita. La arrastramos. Agregamos una elipse. Nos vamos aquí, propiedades, lo hacemos para acá. Yo les recomiendo que habiliten esta opción de avanzado. Nos vamos a la parte de arriba y ponemos, bueno, aquí me equivoqué, es de 100 por 100. Ok. La primera, pues vamos a colocar los colores. Estado normal es su estado, digamos que apagado. Vamos a poner que sea un rojo tenue. Y su estado de encendido, el contorno negro y un rojo fuerte. Ok. Ahora vamos a copiar este. Lo pegamos aquí para que correspondan a nuestra luz ámbar y nuestra luz verde. Este sería un amarillo tenue y su alarma sería un amarillo más fuerte, y en luz verde sería un verde tenue también, y en su estado de alarma un verde más fuerte. Ok, aquí lo que vamos a hacer es seleccionar esta opción que dice igualar las distancias verticales y las vamos a centrar. Aquí ya lo centramos. Ahora vamos a agregar un rectángulo, nada más para, digamos, como que agruparlo. De hecho, este lo podemos agrupar de una vez. Vamos a enviarlo hacia atrás. Ahí está. Vamos a ponerle un color, un color gris, un gris, digamos, fuertecito. Aquí está. Y aquí vamos a alinearlo. Aquí ya lo alineamos horizontalmente. Y ahora sí los vamos a desagrupar. Solamente los agrupamos para poderlos alinear. Ahora lo que vamos a hacer es escribir aquí en variables de color qué variable queremos que afecte el estado de encendido o apagado de esta lámpara. Pues en este caso es la variable B luz roja 1. Después haremos lo mismo con la luz ámbar, PLCPRG, que es el nombre de nuestro programa, punto B luz ámbar 1, y por último la luz verde, PLCPRG punto B luz verde 1. Ok, ahora lo que vamos a hacer es seleccionamos todo, lo agrupamos, copiamos y pegamos. Los vamos a seleccionar ambos y los vamos a alinear en la parte superior. Ahora sí los vamos a desagrupar. Vamos a seleccionar, desagrupar, y pues si quieren también desagrupan este. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que indicarle que el del semáforo 2, pues las variables son las que terminan en -2. Aquí haremos lo mismo con la luz verde. Ok. Entonces hasta aquí pareciera que ya está todo terminado. Podemos cambiar el fondo de nuestra pantalla. Yo lo voy a poner en color negro. Ustedes lo pueden dejar o lo pueden quitar como ustedes quieran. Y ahora sí vamos a irnos aquí en línea. Seleccionamos esta opción de simulación. Aquí está simulación. Y presionamos este botón iniciar la sesión. Vamos a poner que sí queremos iniciar la sesión. Aquí vean cómo deberá iniciar la luz verde 1 encendida y la luz roja 2 deberá estar encendida. Aquí está luz verde 1 encendida, luz roja 2 encendida. Le damos play y vean cómo aquí sí se cumple la condición.
Ahora en teoría los 5 segundos se apaga y se prende ahora la luz verde y después la luz roja. Ahora está la luz verde de este lado, 5 segundos dura encendida, después 3 segundos y por último este durará 8 segundos. Eso lo podemos ir viendo aquí. Aquí podemos ir viendo el tiempo que va transcurriendo. Por ejemplo, aquí en luz verde 1 vamos a ponernos aquí. Ahorita va a cambiar. Aquí va a contar 1, 2, 3, 4, 5. En ese momento cambia. Esta ya lleva 2, llega a 3 y cambia a rojo. Y ahora está en rojo. Va en 4, 5, 6, 7, 8. Cambia ahora y vuelve a iniciar la luz verde durante 5 segundos. Ahora ámbar durante 3 y por último luz roja durante 8. Y lo mismo está sucediendo con el segundo semáforo. Recordemos que la lógica es idéntica. Aquí por ejemplo vamos a esperar a que inicie aquí. Va a cambiar ya a luz verde. Ahí está. 3, 4, 5 segundos. Cambia a luz ámbar durante 3 segundos. Y por último va a durar 8 segundos nuestra luz roja. De esta manera pues el funcionamiento de nuestro semáforo está correcto. Ya lo hicimos en lenguaje de texto estructurado y pues lo estamos haciendo con duraciones idénticas en ambos colores, tanto en luz verde, luz roja y luz ámbar. Y bueno, esto sería todo de parte de este video. En caso de que tengan alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Les recuerdo que si no están suscritos los invito a suscribirse, activar la campanita y también comentarles que pues los que ya tienen tiempo aquí viendo los videos pues es la primera vez que subo un video con texto estructurado. Es un lenguaje de programación que poco a poco he estado practicando y pues he estado haciendo algunos ejercicios los cuales les voy a compartir porque para mí también es aprendizaje nuevo. Entonces espero que les gusten este tipo de videos y pues cualquier cosa, duda la pueden dejar en los comentarios, les repito. Muy bien, pues muchas gracias y espero que estén muy bien.